También a ustedes que le demos la más cordial bienvenida al doctor Gonzalo Samayoa con un aplauso. Los temas que hoy vamos a platicar son de mucho interés. No es porque Julito Blau y yo los vayamos a dar, sino porque realmente son de interés para la salud nacional. Si ustedes se están dando cuenta, vamos a tratar dos temas que son los que más muertes de mujeres causan en los países como Guatemala y en los países subdesarrollados, que es la hemorragia posparto y el cáncer cervical. Entonces vamos a principiar a platicar un poquito sobre la hemorragia posparto, un tema muy importante que esto les concierne desde que uno es externo, interno, residente de ginecobstetricia, nos concierne como médicos generales y obviamente como ginecobstetras. Y una de las cosas importantes es entrar en la definición. Pero vean ustedes, hemorragia posparto anormal es aquella pérdida de sangre mayor de 500 centímetros cúbicos, y esto se da más o menos en un 5%. Eso quiere decir que de cada 100 partos o cesáreas tenemos 5 pacientes que pueden tener una pérdida sanguínea mayor de 500 centímetros cúbicos. Cuando esta pérdida sanguínea se hace de 1 litro, es una hemorragia y es una pérdida posparto severa, y esto se da en un 1.5%. O sea, ven ustedes que realmente el porcentaje es bastante alto. Imagínense si en nuestros hospitales nacionales se nos mueren, a pesar de todo lo que tenemos en el interior de la República, en las cantonales o en los centros de salud, los CAIMs, ¿cómo se pueden ver en trapitos nuestros médicos a tratar esto? La hemorragia posparto puede ser inmediata, que es la más frecuente, ocurre en las primeras 24 horas. Y la tardía es la que se presenta después de las 24 horas. Les voy a contar aquí entre paréntesis una anécdota que pasó este domingo en el hospital Roosevelt. Paciente que llegó 32 días después de haber tenido un parto. Llegó con hemorragia abundante, un útero de tamaño para 16 semanas, con hemorragia abundante. La ingresaron porque tenía signos de hipotensión. Estaba taquicárdica, hipotensa, diaforética, y la ingresaron. La empezaron a transfundir, la empezaron a tratar, y a las 2 horas volvió a sangrar masivamente. Le entraron a hacer una histerectomía porque eso era lo que tocaba hacer, y la paciente no tenía absolutamente nada en el endometrio, ni en el cervix, ni mioma, ni adenomiosis, ni pólipos, nada, ni cáncer cervical, nada. Era una franca atonía uterina a los 32 días posparto. Este caso lo vamos a presentar porque es un caso muy interesante. Yo le digo a los muchachos que lo manejaron muy bien. La señora está viva, yo creo que ya mañana va para su casa, y fue una histerectomía. A mí me consta porque yo esa noche llegué a tomar el turno este domingo y vi la pieza quirúrgica, y yo les puedo dar fe de que sí realmente era como yo les cuento. Esta paciente se va a su casa y si no llega se muere por las tales demoras. Vean ustedes, el 50% de las muertes maternas ocurre en las primeras 24 horas y un 20% en el segundo y el séptimo día. Vemos nosotros que conforme va pasando el tiempo el porcentaje va disminuyendo. Pero vean ustedes, también es muy importante ver que el 25% de las muertes ocurre también durante el embarazo, ya sea por cualquier evento como por ejemplo un aborto, un ectópico, un desprendimiento prematuro de placenta, una placenta previa, etcétera, etcétera. Pero el 50% muere en las primeras 24 horas. 20% de las mujeres pierden aproximadamente, en términos generales, más de 500, y un 4% pierden más de 1000. Vean ustedes esto, el 30% de las mujeres son de nivel socioeconómico bajo, y estas padecen anemia. Obviamente una paciente anémica va a tolerar con menor eficacia una pérdida sanguínea de 500 centímetros cúbicos, y un 13% presenta una anemia severa. Si sumamos 30 más 13 nos da 43. Eso se correlaciona con el porcentaje de incidencia de anemia en el embarazo en los países subdesarrollados. No digamos de las reservas de hierro que tiene una paciente embarazada, porque si les vamos a medir, transferir a nuestras pacientes en control prenatal, vamos a encontrar que muchas de ellas, no solo el 43%, tienen una reserva de hierro anormal. O sea, deberíamos de hacer eso con nuestras pacientes para poder darle tratamiento, no como tratamiento como suplemento, sino que tratar la anemia, tomando en consideración los niveles de ferritina. Vean ustedes, nosotros los países en desarrollo, que nos hacemos llamar así, contribuimos a un 99% de las muertes maternas. O sea, nosotros somos los que contribuimos en mayor porcentaje a las cantidades de muertes maternas que hay a nivel del mundo. Y vean ustedes, en nuestros países,
Es la tercera causa de muerte en los países desarrollados y es la primera causa de muerte en los países subdesarrollados. Es importante hacer notar que en los países desarrollados o industrializados, ya por ejemplo, la hemorragia postparto, la preeclampsia y los procesos infecciosos ya no figuran dentro de las primeras 3 causas, sino que ahora se los está llevando los tromboembolismos venosos a los países de primer mundo o industrializados. Ya no toma en consideración esto. Miren una cosa muy importante, es evitable este problema de la hemorragia postparto en un 60%, ¿ya? Pero no es previsible en un 90% y ustedes van a ver por qué razón yo les digo que no es previsible. Porque sí es cierto que hay ciertos parámetros que uno podría tomar en consideración para decir que esta paciente probablemente nos va a hacer una atonía uterina, una hemorragia postparto, pero no realmente no son previsibles en un 90%. Difícil cuantificarlo, porque por lo regular nosotros subestimamos en más de un 50% las pérdidas sanguíneas. Va mezclada con pipi, con líquido amniótico, con heces, etcétera, etcétera. Lo absorbe rápidamente las compresas, la sábana que está por debajo. O sea, no hay un parámetro ideal para poder estimar cuánto está perdiendo nuestra paciente. Pero cuando nosotros veamos una paciente que para nosotros está perdiendo más de que lo normalmente nosotros vemos, pongámonos en alerta roja o el código rojo, como normalmente decimos en medicina. No esperemos, porque los minutos son muy importantes. Entre más rápido actuemos y actuemos agresivamente, mejores resultados vamos a obtener con nuestras pacientes. La sangre se pierde en cantidades abismales. Y ustedes van a ver en esta conferencia que aquí les vamos a dar algunos tips importantes para cuando ustedes manejen la atonía uterina o la hemorragia postparto. Y esto quiero que lo acentúen bien y se lo lleven directo en su disco duro para que lo puedan aplicar en el momento en que tengan esto, porque esto es lo que más gente mata en Guatemala, más mujeres matan en nuestra Guatemala. Cuantitativa, analítica. Pero algo muy importante, miren, inestabilidad hemodinámica. Cuando una paciente ya llega a esto, es porque ha perdido más o menos un 30 o un 40% de la volemia, cuando nosotros ya vemos esos casos. Entonces, podríamos decir que ahí ya vamos un poco tarde, porque aquí que llega la sangre del banco de sangre y a ver si hay la compatibilidad y tú eres externo, se pasa a comprar un agua gaseosa, etcétera, etcétera, va a llegar bien tarde la sangre con nosotros, ¿ah? Y a veces no tenemos ni cómo activar un código rojo. Eso es lo más importante de todo. En nuestros hospitales a veces carecemos de ese sistema importante que es la activación del código rojo, que es trabajar en equipo, saber qué función le toca a cada individuo de los que estamos haciendo turno y que estamos en labor infarto, o en sala de operaciones, o en la sala de recuperación. Pero a veces no sabemos ni siquiera eso, el código rojo. ¿De qué depende la hemorragia postparto? Aprendan este mnemotécnico, que es las 4T. Es muy conocido por todos. Y el curso alerta que mencionó, en el ENAM, cuando me presentaron a mí, era un curso que se daba mucho en Guatemala. Y era el manejo de tratamiento de urgencias obstétricas en Guatemala. Y desde ahí, mucha gente que ha recibido este curso se ha conocido el mnemotécnico de las 4Ts. Fácil. Tono, atonía uterina. El 70% de las hemorragias postparto se debe a atonía uterina. La T de trauma, lesiones del canal. Pueden ser del canal, pueden ser cervical, también podríamos considerarla, o también podríamos considerar como un trauma, una ruptura uterina, un desgarro, un desgarro de la incisión uterina que se va hacia el cervix. Eso también podría estar considerado como un trauma, que es algo iatrogénico que nosotros causamos, o simplemente porque un feto es macrosómico y nos desgarra el segmento. Eso también puede pasar, y ya no es iatrogénico, sino que es por el volumen de ese baby. Tejido, retención de restos, un 10%. Eso es lo que menor vemos. T de trombina, coagulopatías, pero no tiempo de protrombina ni tiempo para hacer tromboplastina, ¿verdad? Trombina, que esos laboratorios van a servir para guiarnos, es cierto, pero esas son las 4 T's que nos debemos de aprender y recordar que la atonía uterina es donde tenemos que enfocarnos, porque 7 de cada 10 o 70 de cada 100 nos van a dar un problema de atonía uterina, y ahí tenemos el manejo. Tenemos que enfocarnos en que la paciente lo que más frecuente nos va a dar es un problema de atonía uterina. La gran mayoría de las causas, en un 90%, son de origen uterino y un 10% no son uterinas. ¿Qué factores predisponentes tenemos para la atonía uterina? Presten atención.
O sea, esto podría decir que son las pacientes que nosotros podríamos ponerle y subrayarlas de que nos va a dar un problema de atonía uterina. Toda paciente que tenga un problema de sobredistensión uterina, léase, paciente con un feto macrosómico, un polidamios, un embarazo gemelar, eso nos podría dar un problema de atonía uterina. Uso de tocolíticos, cualquiera que ustedes quieran, ritodrina, atosiban, cualquier beta-adrenérgico, fenoterol, terbutalina que ya no se usa, todos ellos pueden ser causa de atonía uterina. Miomatosis uterina, miomatosis uterina. ¿Por qué la miomatosis uterina? Porque los miomas ocupan espacio en el endometrio y no van a dejar que este se pueda contraer. Recuerden que las fibras musculares del útero, ¿qué es lo que hacen? Al contraerse, vienen y cierran los vasos sanguíneos que van entre ellas. Y ese es el mecanismo de acción de la contracción uterina. Pero si hay miomas, es un factor mecánico para que estas fibras musculares no se contraigan adecuadamente y nos dé un problema de atonía uterina. Trabajo de parto precipitado y trabajo de parto prolongado. Una paciente que tiene un trabajo de parto muy enérgico, se está contrayendo ese útero. Es como cualquier músculo. Ustedes agarran una silla y le empiezan a levantar, llega un momento en que se cansa. Y si lo hacen más rápidamente, se va a cansar más rápido. Y ese útero, después de expulsar el baby, no va a tener facultad de poderse contraer. Tanto con un trabajo de parto precipitado un par de horas o como un trabajo de parto prolongado. O aquellas pacientes que llegan a 10 de dilatación y pasan más de una hora con dilatación completa, están puja, esa paciente va a tener mucho chance en que nos vaya a hacer un problema de atonía uterina. Uso de oxitocina para inducción y conducción. Aquellas pacientes que les pusimos sin una inducción, con oxitocina o conducción, pueden llegar a parar en un problema de atonía uterina. Gran multiparidad. Estas son las pacientes por lo regular que nos dan la mayor cantidad de problemas. Y si a esto le argumentamos gran multiparidad y la paciente es añosa, es mucho más probable que nos dé multiparidad. Aquí tenemos que enfocarnos muy bien, porque en nuestro sistema de salud, en nuestros hospitales nacionales, vamos a ver mucho de estas pacientes. Hay que ponerle mucho ojo a estas pacientes. A estas pacientes hay que ponerles un rótulo, ahí, un rótulo en rojo acá, de que nos va a hacer probablemente atonía uterina. Sulfato de magnesio, ya sea usado como uteroinhibidor o como en tratamiento de preeclampsia, o síndrome de HELP. ¿Por qué razón? Porque el sulfato de magnesio, ¿qué es lo que hace? Es un músculo relajante, ¿cierto o no? Se usa para evitar las convulsiones, pero también se usa, y hay protocolos. Cuando yo estuve en Alemania era de moda utilizar sulfato de magnesio para la inhibición del trabajo de parto pretérmino. Hoy por hoy ya su rol en ese parámetro ya va en desuso, pero importante tomar en cuenta esto, ¿verdad? Porque produce relajación del músculo uterino. Factores predisponentes de lesión del canal del parto. ¿Cuáles son? Una aplicación de forceps o de vacuum puede ser un factor, ¿ya? Porque eso ocupa un espacio. La instrumentación de un parto es lo que nos puede llegar a causar una lesión del canal del parto. Expulsión abrupta del feto. Aquellos muchachos que vienen y se montan en la paciente un cristeller y el externo no está apto para poder retraer bien el periné y hacer que pare esa presentación para que no cabecee y sale abruptamente. Son unas radiadoras que se van desde la vulva hasta el fondo del saco posterior. Y eso no se lo estoy inventando yo, porque ese es ¿qué hacer en nuestro hospital Roosevelt? Igual yo creo que en el Hospital General de San Juan de Dios también se da eso, cuando se está aprendiendo. Y la inadecuada protección del periné, como les decía, una episiotomía inadecuada y un feto macrosómico. Si a esto del feto macrosómico le argumentamos una aplicación del forceps o un cristel, todo esto va a llegar ¿a qué? A una lesión del canal del parto. Y hay que tomar en cuenta eso. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico obviamente va a ser clínico. Comprobar la expulsión de la placenta. Si la placenta fue expulsada, comprobar el tono uterino. Nosotros tenemos que chequear que nuestra placenta haya salido completa. Luego de eso, comprobar el tono uterino. Un útero no contraído, automáticamente estamos nosotros ante un problema de una atonía uterina. Comprobar el tono uterino. Si el útero está contraído, ¿verdad? Revisamos el canal blando del parto. Si hay ausencia de lesiones, revisión manual de la cavidad uterina para ver si no hay restos, si no hay una ruptura uterina o si no hay una inversión uterina probablemente parcial y no total, que no la veamos externamente, porque las inversiones pueden tener 4 grados diferentes y hay que tomar en cuenta eso. Si la paciente, por ejemplo, revisamos la placenta y hay una placenta no completa, entonces hay una revisión manual de la cavidad uterina, una placenta retenida, ¿ya? O ausencia de plano de excisión, para que
parar en un acretismo placentario. Cuando nosotros veamos aquella placenta que no alumbra y no sale, a pesar que hagamos una buena atención del alumbramiento, estamos probablemente presentes ante un acretismo placentario. Y recordemos que hoy por hoy el tratamiento de un acretismo placentario es la histerectomía. ¿Okay? Otra cosa muy importante, cuando nosotros tengamos una placenta retenida, tenemos que meter nuestra mano para ir a ver el plano de clivaje de la placenta. Si nosotros encontramos en el plano de la placenta que esa placenta uno fácilmente va metiendo la mano con suavidad, esa placenta es una placenta que se va a desprender si no es un acretismo placentario. Pero cuando ustedes meten la mano, no a tratar de sacar la placenta en esta forma, agarrándola del cordón y buscando el plano de clivaje, y uno encuentra una placenta que está dura y que no desprende, déjala ahí, le ponen un bicril al cordón umbilical, lo dejan ahí y entrar a hacer una histerectomía, esa paciente se va a salvar. Pero si ustedes tratan de desprenderle, la sacan por pedazos y es un acretismo placentario, esa área cruenta del útero no se va a contraer, va a sangrar y se les puede morir la paciente. Manejo de la hemorragia postparto. Prevención. Hablamos de esto un poco, prevenir factores predisponentes y manejo activo. Y hablamos de los factores predisponentes. Pero vean ustedes, la evaluación prenatal del riesgo materno de hemorragia postparto no permite seleccionar los casos con eficacia. A pesar de que yo les dije los factores predisponentes, pero no nos confiemos de eso porque 2/3 no tienen factores de riesgo identificables. La liebre nos puede saltar en cualquier momento, aunque la paciente no tenga ningún factor predisponente. No tenga ni subredistensión, ni oxitóxicos, ni uteroinhibidores, ni gran multiparidad. Una paciente de 17 años le puede hacer atonía uterina sin que no tenga ningún factor predisponente. Entonces hay que estar alerta. Obviamente los factores predisponentes, sin tenerlos en mente, obviamente nos va a servir para poder tener ese momento de alerta y poder determinar qué pacientes nos van a desarrollar con mayor frecuencia. El manejo activo del tercer periodo del parto, sea el alumbramiento, vean ustedes, el manejo activo nos va a hacer una disminución del 60% de hemorragias por parto anormales. Es una recomendación 1A, que es hoy sí en el 2000. O sea, todos deberíamos de hacer manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto. ¿Y eso en qué consiste? Ya sea en todo parto, cesárea, ¿verdad? Hay factores de riesgo y hay que usar el manejo activo. Consiste en ponerle oxitocina 5 unidades intravenosas, un bolo lento, o 10 unidades intramusculares tras la salida del hombro anterior. Cuando sale el hombro anterior del baby, ya, en ese momento ya la enfermera tiene que estar aplicándole las 10 unidades intramusculares. Yo creo que es un tema que está bien cubierto en nuestros hospitales, al menos en el mío yo les doy fe que toda la paciente recibe esa cantidad de oxitocina en el momento de la salida del hombro anterior. Pinzamiento del cordón umbilical precoz, ¿verdad? O que ya no pulse menor de 3 minutos. Contratracción controlada del cordón y maniobra de Credé. No es prenderse el cordón a tratar de sacarlo, porque entre más rápido lo sacamos, los muchachos yo veo que como sale el niño y agarran la pinza, la cogen o la de anillos y empieza a traccionar y a traccionar. No, de más rápido nace una placenta no quiere decir que vaya a tener menos probabilidades de sangrado, al contrario, ¿verdad? Puede ser que se hagan una inversión uterina, puede ser que la saquen parcialmente, ¿verdad? Pero es muy importante la contratracción y maniobra de Credé al momento del alumbramiento. La cesárea, con uno o más factores de riesgo de hemorragia postparto, importantísimo. Utilizar carbetocina, 100 microgramos, un bolilento. Una ampolla inyectada intravenosamente de carbetocina puede ser utilizada como un tratamiento activo del tercer periodo del parto. Ya lo tenemos en Guatemala desde hace muchos años. Ya hay en los hospitales nacionales la carbetocina. Puede ser utilizada como manejo activo, al igual que la oxitocina. Pero lo recomiendan con base en esto. Cuando una paciente puede tener factores de riesgo, ¿sí, doctor? ¿Cuál es la maniobra de Credé? La maniobra de Credé, yo la traigo acá. A ver, yo creo que ahí la traigo. Pero simplemente consiste en traccionar el cordón umbilical y hacer presión a nivel del fondo uterino sobre el abdomen de la paciente, hacer un tipo de contracción para que sea expulsada la placenta. Esa es la maniobra de Credé. Masaje uterino al alumbramiento. Obviamente, ojalá tuviéramos nosotros cualquier cantidad de enfermeras en nuestro hospital para que pudiéramos realizar esto, estuviera 2 horas con nuestras pacientes. Pero lamentablemente tenemos 50 partos diarios en nuestro hospital, ¿verdad? Aproximadamente igual que en General San Juan de Dios. Entonces no damos abasto para poder hacer eso, ¿verdad? Y
el mantenimiento con la oxitocina. Si nuestra paciente le hicimos manejo activo, esta es la dosis. No nos confundamos. ¿Ok? Y el mantenimiento, ¿cómo lo hacemos? Ponemos 20 unidades, o sea, 4 ampollas de oxitocina en 1000 de solución salina. Y lo vamos a pasar ¿a cuánto? A 125 cc hora, o sea, para 8 horas. Y lo podemos continuar otras 8 horas más. O sea, en total serían 40 unidades. ¿Okay? 40 unidades que ustedes ven acá, equivale a esto de carbetocina. O sea, una ampolla de carbetocina, si quieren, esto más para atrás. ¿Miran ahí? Ok, mejor así. Entonces, 40 unidades que la vamos a pasar en 16 horas equivale a la utilización de carbetocina. Ok, una simple inyección intravenosa nos da ese efecto de la oxitocina. Ya vamos a ver qué es la carbetocina. La carbetocina es un agente uterotónico, o sea que produce contracciones uterinas, que es un análogo de la oxitocina porque actúa exactamente igual. Solo que ¿dónde viene la diferencia? La diferencia viene en esto, que existe una aminopeptidasa, ¿verdad? Que al rompimiento de la fase terminal de la carbetocina le da un efecto de larga duración. Su efecto de duración son 16 horas. La presentación viene en 1 centímetro cúbico, contiene 100 microgramos, es dosis única porque los estudios llegaron a demostrar, los estudios hicieron estudios de 25, 50, 75, 100, 150 y 200 y vieron que la dosis ideal de la paciente era 100 microgramos, que poniéndole 150 no había mayor efecto ni 200, o sea, es una dosis única. Repetirlo no quiere decir que vayan a tener un mejor efecto, no van a tener un mejor efecto. Esta dosis que yo les mencionaba equivale a 16 horas de infusión continua con oxitocina, o sea, 40 unidades, lo que les acabo de decir exactamente. Pero algo muy importante, si ustedes utilizaron oxitocina, utilizar carbetocina probablemente tenga más de algún efecto, pero como actúan igualmente los receptores, tanto la oxitocina como la carbetocina, cuando ustedes utilizaron oxitocina, los receptores de oxitocina han sido ocupados por la oxitocina y la carbetocina ya no va a actuar. Esta es la maniobra que nosotros debemos utilizar en el momento en que nosotros aplicamos el tratamiento médico y hacemos el masaje uterino. Esa es la forma adecuada de cómo hacer un masaje uterino para que sea eficaz el masaje uterino. El tratamiento secuencial de menos a más. No hay ningún protocolo ideal para esto, pero aquí les traigo yo uno. Valoramos el estado de nuestra paciente con un equipo multidisciplinario. Activamos el código rojo, sería ideal, ¿verdad? Hacer masaje uterino, ¿verdad? Una vía buena, ¿verdad? Ver el volumen que vamos a pasar a nuestra paciente, ¿verdad? Evaluar las 4 tests que mencionamos, ¿verdad? Utilizar oxitocina como lo platicamos anteriormente, el manejo del tercer periodo del trabajo de parto, y si no, en estas dosis que ya se los mencioné yo. Otro aliado muy bueno de la oxitocina en el tratamiento de la atonía es la metildercometrina. 0.2 miligramos intramuscular o intravenoso puede ser, pero hay que tener mucha precaución. No se puede utilizar metergin en paciente con hipertensión arterial crónica, preeclampsia moderada, severa o síndrome de Gel. No se puede utilizar por el efecto que tiene, porque la metildercometrina lo que hace es un vasoconstrictor. Luego tenemos el carbopros. El carbopros es nada más que prostaglandina F2-alfa. No es una utopía, ya lo tenemos en Guatemala. Este año entró a Guatemala la carbetocina, le quiero decir el carbopros o la prostaglandina F2-alfa. Su dosis es 0.250 miligramos intramuscular o intravenoso. Se puede repetir cada 15 minutos y dosis pueden ser hasta 8 dosis. Puede ser repetitivo. Ya lo tenemos en Guatemala y es prostaglandina F2-alfa. Y por último tenemos el misoprostol. ¿Por qué el misoprostol lo tenemos hasta de último con 1000? Porque lo que sucede es que a pesar de que se puesto oralmente, su efecto de acción o sublingual es más rápido que por vía rectal, porque la última es la vía rectal, o sea, la más rápida es la sublingual, luego la oral y luego la rectal, llega hasta un 30 minutos en que tome acción. Y en esos 30 minutos se nos puede morir la paciente. Entonces puede ser un tratamiento combinado el que nosotros podríamos utilizar, porque podríamos utilizar, por ejemplo, misoprostol y utilizar oxitocina, metildergonomina o carbetocina. ¿Verdad? Los protocolos, las guías no son estándares, hay que adecuarlas a cada lugar, ver qué es lo que tenemos, ¿verdad? Utilizar un balón intrauterino, un test de taponamiento, ya no es una utopía, lo tenemos en nuestros hospitales. Los 3 hospitales que lo tienen en Guatemala son
Roosevelt, Coatepeque y Shela. Ahí lo van a ver, el balón uterino, ya lo estamos utilizando. Yo estoy dando los cursos para que lo sepan utilizar los muchachos en el hospital. Es un balón muy útil. Antes lo hacían de preservativo, de guante, con una zona anela, con una zona poli, pero ahora ya lo tenemos, ¿verdad? Y por último, a lo que llegaríamos es al tratamiento quirúrgico, que puede ser un tratamiento conservador, con las suturas de compresión uterina, que ya las vamos a ver, o la ligadura de vasos uterinos, ¿verdad? Hasta de las hipogástricas, ¿verdad? Que para mí esto sí resulta ser una utopía, porque no tenemos a gente experimentada como, por ejemplo, Julito Lau, que es oncólogo, que puede hacer un abordaje rápido de la hipogástrica, porque eso es sumamente difícil entrar al retroperitoneo. Y por último, el tratamiento radical, que sería la histerectomía. Esto nada más es un cuadro que ustedes tienen con todos los medicamentos que nosotros acabamos de mencionar. No voy a entrar en detalle porque ya vamos un poquito atrasados, pero es lo que vimos anteriormente en detalle en cada uno de ellos, solo que era un cuadro. ¿Y por qué el misoprostol de tercera elección? Obviamente por eso, ¿verdad? Porque el tiempo de acción es de 30 minutos, ¿verdad? Y además algo muy importante, miren, Cochrane, no hubo evidencias de que el misoprostol fuera mejor que el placebo. Y eso no es un simple artículo. Cochrane, recuérdense que pone dentro de sus análisis que estudios randomizados, aleatorizados, dobles ciegos, o sea, son estudios buenos los que tomen en cuenta, con una N bastante grande. Entonces, si esto nos está diciendo Cochrane, hay que creerle, ¿verdad? Y tomemos en cuenta que la oxitocina con la metildergometrina es tan eficaz como el uso del misoprostol. Remediar la causa. Ya dijimos que el tono, las 4 T, miren, trombina, trauma, tejido y tono. Cuando tenemos una atonía uterina vamos a tener que utilizar masaje, compresión, fármacos, ¿verdad? Obviamente vamos a hacer un taponamiento uterino, las suturas de Belincho de compresión uterina, ligaduras vasculares, hasta una histerectomía hemostática. También podríamos utilizar, que esto yo no lo conozco y no sé si existe en Guatemala, disculpen que no lo sé, yo creo que no, pero el ácido tranexámico sí. Ese sí lo tenemos en Guatemala. El ácido tranexámico ya es muy fácil de utilizarlo y nos puede ayudar en esta patología o en aquellas pacientes que sangran por capas. El ácido tranexámico es un agente antifibrinolítico y su dosis es bien fácil, 10 miligramos por kilo de peso. Tenemos una paciente de 70 kilos, ¿cuánto le toca? 700, ¿verdad? Y la ampollas trae 500. Entonces, más o menos entre 1 o 2 ampollas que ustedes le pongan a la paciente, suficiente para hacer este efecto antifibrinolítico que nosotros queremos. En los países industrializados, por ejemplo en Europa, en los Estados Unidos, accidentados, que tienen abdomen agudo, ahí van las 2 ampollas de ácido tranexámico intravenoso en el lugar del accidente. Y no hay problema, ahí que se vaya. Si está de más, no hay problema, pues, no hay ningún problema. Pero si lo necesitaba, esto le va a ayudar a coagular a nuestro paciente, ¿verdad? Aquí, obviamente, en el tejido retenido, o sea, la placenta retenida, hay que hacer obviamente una extracción manual de la placenta a un legrado, ¿verdad? Los desgarros hay que repararlos, ¿verdad? Y hay que corregir la inversión uterina con una maniobra de Johnson o Snipelli, ¿verdad? Que ya se las voy a explicar. Y obviamente tratar la ruptura uterina, ¿verdad? Trastornos de coagulación hay que tratarlos tal y como los deberíamos de tratar con crioprecipitados, plaquetas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esta es la clasificación de la inversión uterina, ¿verdad? El primer grado es cuando el fondo uterino llega hasta el cuello. El grado 2 es protrusión del fondo por debajo del anillo cervical, o sea, ya pasó el cervix, ya lo podemos palpar ahí, ¿verdad? Y la completa es cuando el fondo está hasta el orificio vaginal, o sea, ya lo vemos casi llegar al introito vaginal. Y el último, que es el más severo, es el total prolapso, ¿verdad? O sea, que el útero esté exteriorizado. Eso es lo más. ¿Qué hacemos cuando hay una inversión uterina? Fácil, no desprendamos la placenta. Eso es tip, no desprendan la placenta. Todo el mundo quiere desprender la placenta, no, al contrario. Lo que hay que hacer de inmediato, nomás se efectúa la inversión uterina, es no quitar la placenta y utilizar la maniobra de Johnson. ¿Cuál es la maniobra de Johnson? Agarrar el fondo uterino con toda la placenta, empujarlo hacia adentro y de último terminar con el puño, como lo ejemplifica acá. Así en esos pasos. Una vez puesto el útero en su lugar, iniciar la oxitocina, carbetocina, lo que ustedes tengan a mano, la prostaglandina F2-alfa, la metildergometrina, lo que ustedes tengan a mano, y tratar de hacer la extracción manual de la placenta y el tratamiento activo de la contracción uterina. No hay que dejar la mano ahí adentro, aunque si dejan la mano ahí adentro, ya le pasó a mi amigo que casi siente que se le duermen los dedos. Él se quedó con la mano ahí, el cuello empezó a hacer presión sobre la mano, e increíble cómo se duermen los dedos cuando están ahí metidos dentro del útero.
Ácido tranexámico, lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Un agente antifilinolítico, ¿verdad? Que nos puede ayudar en estos casos, ¿verdad? 10 miligramos por kilo de peso intravenoso, ampollas de 500 miligramos, 1 o 2 ampollas sería una dosis estándar, ¿verdad? ¿Ah? Se puede usar en coagulación intravascular diseminada o así como complemento de la terapia uterotónica. Fácil de utilizar, ya está en Guatemala, no es muy caro, definitivamente vale 160 quetzales para la gente. Inclusive lo puede utilizar libre para ciertas otras patologías. Es un medicamento, un medicamento muy bondadoso. El tratamiento con el balón intrauterino. Hay hechizos y tenemos el balón de Bakri. Tenemos el otro balón que se llama BT Catch, que es este que nosotros tenemos acá, que tiene una imagen similar a esta. Un balón de Sensei Blaymore que lo utilizamos, yo lo utilicé cuando era externo para las varices esofágicas. ¿Se recuerdan ustedes de eso? ¿Ah? Y un balón hidrostático urológico de Rush. Esas son las 4. Pero el ideal creado para eso es el balón Bakri. Vale, por si quieren saber, vale 800 quetzales un balón de Bakri, pero nosotros lo reesterilizamos en nuestro hospital con gas y podemos utilizarlo 8, 10 veces, que nos ha ido muy bien. Ahí está el balón de Bakri, cómo queda colocado, ¿verdad? Está aprobado por la FDA desde el 2003, es simple, rápido, resulta ser no muy costoso si lo utilizamos varias veces, ¿verdad? Tiene hasta un poder efectivo, hasta un 100% de éxito en los partos vaginales, menciona la literatura, y en la cesárea hasta de un 57%, ¿verdad? Conserva la fertilidad de la paciente, eso es una cosa muy importante que tenemos que tomar en consideración, ¿verdad? Y escasas complicaciones como perforación, trauma cervical, fiebre, endometritis, y importantísimo, ¿verdad? El balón lo dejamos aproximadamente 12 horas dentro del útero, y vemos con una sonda que colocamos acá en el otro lado. Este es para insuflar y la otra es para poner un tubo de los que se usa para el drenaje de la sonda vesical, y ahí podemos ir cuantificando cuándo va saliendo. A las 12 horas podemos desinflar nuestro balón 100 centímetros cúbicos de solución y ver cómo se comporta nuestra paciente. Durante el curso de esto podemos tener a nuestro paciente con el uso de carbetocina, que dijimos que dura 16 horas, o con oxitocina infundida intravenosa a la dosis que yo les mencioné. Un tratamiento conjunto y obviamente cobertura con antibióticos durante 24 horas. El balón puede estar ahí 24 horas. Si al quitar 100 cc a las 12 horas vemos que la hemorragia casi disminuyó por completo, desinflamos los 200 cc y evaluamos cada media hora esa disminución del balón. ¿Ah? Si vemos todos que a la hora ya no hay hemorragia, podemos quitarlo y seguir con los uterotónicos. Cuando hablamos del balón de Bakri, cede de la hemorragia. Si no cede, hay que hacer un tratamiento quirúrgico inmediato. Con el balón dentro del útero podríamos hacer, porque la alternativa sería utilizar un balón de Bakri y utilizar los puntos de Bridge, que ya los van a ver acá. O un tratamiento quirúrgico, lo sacamos y hacemos histerectomía. Pero si sí cede la hemorragia temporal, tiempo para el traslado. Pueden trasladar a su paciente para un centro de tercer nivel, ¿verdad? ¿Ah? Y aquí está la forma como nosotros podemos utilizar lo que yo les mencionaba anteriormente para ir desinflando el balón y ver si ha habido una buena eficacia. El tratamiento quirúrgico, probablemente aquí yo veo ginecólogos que hay, y estas suturas de compresión uterina son muy fáciles de hacer, muy fáciles de hacer. Es la sutura de Belinche. La sutura de Belinche se hace en esta forma, ¿bien? Obviamente hay que sacar el útero de la cavidad uterina. Se saca el útero de la cavidad uterina y con un bicril, obviamente deberíamos utilizar una aguja de 70 a 90 milímetros de longitud, pero no tenemos eso. Utilizamos un bicril con la aguja más larga y el más grueso que tengamos. Y entonces hacemos esto. Ingresamos acá, debajo de la incisión de la cesárea, o si no hay cesárea, ahí donde ingresamos a 3 centímetros del borde y 3 centímetros por debajo de la herida de la incisión en útero. Entramos ahí y salimos 3 centímetros arriba y a 4 centímetros más o menos de este borde. Nos vamos y yo tengo una modificación, la Belinche Samayoa. No es por otro Samayoa. Yo no paso este hilo de aquí hasta la parte posterior, que va a ser otra sutura igual. Vean la punteada. Yo hago otro punto acá y me voy a para atrás. Y en la parte de atrás hago otro punto igual que hice este acá. O sea, no hay chance de que se corra hacia el cuerno, hacia la trompa y la vaya a lastimar. Queda más fijo. Y cada vez aquí se pone una Kelly. Una Kelly se pone acá. ¿Por qué razón se pone una Kelly? Porque cada punto que uno va dando va traccionando para que vaya apretando y apretando. ¿Qué es lo que logramos con eso? Eso es sutura compresiva. En vez de que el músculo se contraiga, lo estamos contrayendo nosotros con la sutura.
¿verdad? Y así es como queda, ¿no? No vamos a entrar en detalle en esto porque yo quiero mejor que miren otras cosas. Por ejemplo, algo muy importante es todas las suturas que nosotros hacemos de compresión, todas tienen un efecto similar y todas tienen un porcentaje de actividad igual. Pero hay que aprenderse una. Hay que aprenderse una. Yo la que me aprendí fue la de Belich, fue la primera que salió. Pero hay una gran variedad. Ahí está un caso que no voy a entrar en detalle porque prefiero mejor que miren las otras suturas, ¿verdad? Así cumplimos bien. La sutura de Hyman, miren ustedes, es más o menos parecida a la anterior, solo que con esta atravesamos aquí, de adelante hacia atrás, salimos atrás y anudamos aquí arriba. Pero para eso sí hay que tener una señora aguja. Y eso no lo podemos, no la tenemos. Entonces, por eso es que yo prefiero los Belinch. Porque en esta hay que atravesar todo el útero, de adelante para atrás y anudar en el fondo uterino. Dos suturas. Esta es la sutura de Hyman. Esta es la sutura de Marisinche, que vean ustedes. Uno entra, disculpen, acá está. Miren, uno entra adelante, miren, adelante, sale hasta atrás, hay que atravesar por completo. Se va uno todo el fondo y aquí, miren, tiene que atravesar uno todo el fondo uterino. Imagínense qué aguja, qué calibre tiene que ser para que podamos hacer eso. O sea, eso es la dificultad que tenemos, no tener la aguja. Entonces, Belinch resulta para mí ser muy bueno. Y es lo que siempre he hecho. Pereira se inventó esto, ¿verdad? Inventó esto, que son tres, ¿cómo se llama? Tres suturas, pueden ser dos o tres, que son horizontales, estas tres, y estas dos verticales. Para hacer estas verticales sí necesitamos una aguja bien grande, pero para hacer estas no necesitamos mucho. ¿Qué hace todo este tipo de sutura? Contraer el útero. Eso es lo que hace, como que hubiera una mano viviente ahí constantemente apretando el útero. Y eso es la función, ligar todos los vasos que tiene el útero para poder evitar la hemorragia. La sutura de Hocho, que son en cuadraditos así, ¿verdad? Y la sutura de Ubapka, que es esta que ustedes ven acá. Pero si ustedes se dan cuenta, todas estas suturas necesitan agujas muy grandes. En cambio la de Belinch no. Y la de Matsubara también, que es parecida a la de Pereira. Miren, solo que va dentro del miometro y la otra pasaba hasta acá. Todos estos tipos de suturas pues se pueden utilizar. Y luego pasamos a la ligadura de los vasos. Uno puede venir y hacer ligadura de los vasos y luego hacer Belinch y complementario. Pero no esperen que con la sutura de los vasos ustedes van a tener un aumento de la contracción, porque eso no es cierto. Ustedes van a ligar los vasos y ¿qué van a hacer? Van a disminuir el aporte sanguíneo del útero. ¿Ah? Pero no van a hacer lo que se contraiga, como la sutura de Belinch o las suturas del útero, ¿verdad? La ligadura de los vasos pélvicos pueden ser de las uterinas, ¿ya? Se hace con Vicryl, uno. Puede ser también uterina y uterovárica, ¿verdad? Y puede ser de la arteria ilíaca interna, o sea, de la hipogástrica, ¿verdad? Se cree que se reporta más o menos que hay un éxito de un 90%, ¿verdad? ¿Ya? Y de elección para los casos de atonía uterina refractaria. Si la ligadura de vasos uterinos no es efectiva, al menos hace que disminuya la pérdida sanguínea mientras se proceden a otras técnicas. A utilizar, por ejemplo, el balón de Bakri, por ejemplo, ¿verdad? Y una buena efectividad de un 81% hay entre la ligadura de arteria uterina y la colocación del balón de Bakri. Hay que, obviamente, necesitamos de habilidades quirúrgicas, ¿verdad? Para hacer la ligadura de los vasos hay que extraer el útero de la cavidad abdominal, así, al igual que para hacer las suturas de Belinch, de Hocho, de Berisanya, todas estas suturas hay que sacar el útero de la cavidad, porque si no, no las podemos realizar, ¿verdad? ¿Ya? Y la técnica de rescate, que para mí es una utopía, en la embolización, ¿verdad? Necesitamos equipos muy sofisticados de rayos X y personal muy bueno para que hagan cateterismo de los vasos y hacer una embolización. O sea, eso para mí en nuestros hospitales sería una utopía, ¿verdad? Pero la histerectomía la dejamos para un término final, como última instancia. Y yo soy partidario de hacer una total. Por eso la puse en mayúsculas. Cuando uno ya ha pinzado hasta las uterinas, ya ha ligado las uterinas, ¿qué lo queda uno? Le queda un par de mordidas, una de un lado del otro, para hacer una histerectomía total. Suturar ese mullón, cuando uno hace una histerectomía subtotal, créanme que es bien complicado, sangra mucho ese muñón que uno trata de dejar. Entonces yo por eso soy partícipe de que si ya ligamos las uterinas y tenemos la habilidad, un par de mordidas de cada lado, en 5, 10 minutos la tenemos. Y ahí vamos a suturar la cúpula vaginal y terminó el asunto. Conclusiones, ya terminamos. Cumplimos bien el tiempo. Siempre manejo activo del tercer fase de trabajo de parto.
La hemorragia posparto es una verdadera urgencia, no la subestimemos, ¿ya? Y como tal debe ser enfocada. Debe haber una actuación rápida, lógica y reglamentada. En cada institución debería haber un reglamento de qué utilizar, ¿verdad? El retraso de iniciar el tratamiento de hemorragias posparto es la principal causa de resultados adversos. Dadas las variantes en el manejo, la actuación debe estar protocolarizada. No hay evidencia que un protocolo sea mejor que otro. Cada quien hospital tiene que hacer su propia experiencia, ¿verdad? Y obviamente de menos a más invasivo. Y tener una unidad de cuidados intensivos, una recuperación con monitores, etcétera, etcétera, para poder seguir nuestra paciente. El balón intrauterino de Bakri es seguro, efectivo, eficiente y resulta no ser muy caro. Si ponemos 800 que nos cuesta el balón y lo reesterilizamos 8 veces, nos sale a 100 quetzales por paciente. Eso no es un gran costo. Y se lo digo con esa certeza porque ya lo estamos viendo en nuestro hospital y ya tenemos los balones ahí. Nos compraron varios, por cierto. La ligadura de los vasos, importantísimo, ¿verdad? En pacientes con hemorragia posparto refractaria, ¿verdad? Hay que considerar ligadura de la arteria uterina como primera medida en cesárea con atonía uterina. Eso es lo primero que nosotros deberíamos de hacer a las atonías que no responden al tratamiento médico. O sea, después del tratamiento médico, nuestra alternativa sería ligar las uterinas, las uterovaicas, esa sería nuestra alternativa, que la tenemos ahí, ¿ya? Y si esto no funciona, pues hacer unos puntos de Belinch. Si tenemos el balón de Bakri, pues obviamente, ¿ya? Las pacientes que hacen atonía uterina posparto, ¿ya? ¿Cuál es nuestro mejor armamento si no tenemos la cavidad abierta? Tratamiento médico, con todos los fármacos que vimos, desde oxitocina, metilergonovina, carbetocina, prostaglandina F2-alfa, ¿ya? O citotec o misoprostol, esa sería. Y si no nos responde y tenemos el balón de Bakri, meterlo, lo mete uno en menos de un minuto e inflarlo igualmente. 500 centímetros cúbicos tiene el balón, o sea, expande también como para poder venir y evitar la hemorragia. O sea, esa sería nuestra alternativa ideal en una paciente con atonía posparto eutróxico-simple, ¿verdad? ¿Ok? Y la elección de aplicar suturas compresivas, ligaduras o embolización depende de la disponibilidad y de la experiencia en la técnica. O sea, de eso depende. No nos vamos a meter a hacer cosas que no sabemos hacer, definitivamente. Dejemos a los expertos un poco de bibliografía, que ahí se las pueden compartir, ahí se quedó UCB, ahí se quedó grabada, ahí tienen la disponibilidad, la bibliografía. Siempre hay que documentarse, ¿verdad? Ahí está toda la bibliografía, no la puse en cada uno de los slides. Y espero que con esta plática les haya quedado un poco claro cuál es el manejo, cómo debemos de hacerlo adecuadamente, ¿verdad? Que debemos de protocolarizarlo, ¿verdad? Y espero que esta plática les haya dejado a ustedes conocimientos buenos para que pasen el examen. Las preguntas vienen con chanfle, ahí se fijan bien, ¿verdad? Y que se lleven buena cantidad de conocimientos para su práctica diaria con sus pacientes y que las pacientes sean beneficiosas de esto. Recuerden que entre más éxito tienen ustedes, ¿qué? Más clientela va a haber, ¿verdad? Definitivamente el doctor salió y resultó ser un héroe porque salvó a la paciente de que se muriera por una atonía posparto. Y además se ve involucrado en reducir las estadísticas de muerte materna en nuestra Guatemala. Y no me queda más que decirle que muchas gracias por su atención y que tengan buena noche. Bienvenido, doctor. El doctor Julio Lau de la Vega tiene una preparación académica de médico y cirujano de la Universidad Francisco Marroquín, especialista en ginecología y obstetricia en el Hospital General San Juan de Dios y la Universidad de San Carlos de Guatemala, es decir, el posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, una subespecialidad en ginecología oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología de México, Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en cirugía laparoscópica en el Hospital de Los Ángeles, Clínica Londres de México y en la Universidad de Anáhuac. Es un fellowship en laparoscopía en ginecología y obstetricia en el Hospital Clínic de Barcelona y especialización en ultrasonido obstétrico y ginecológica en el Hospital General San Juan de Dios de la Universidad de San Carlos de Guatemala y labora actualmente como jefe de clínica de ginecología oncológica en el Hospital General San Juan de Dios. Démosle la bienvenida entonces al doctor Julio Lau de la Vega. Gracias por la invitación. Buenas noches. Vamos a hablar un poco de lesiones premalignas del cuello uterino. Esto es como muy frecuente encontrarlo. Yo creo que todos nos vamos a encontrar en algún momento con alguna lesión premaligna. Solo por un sondeo, ¿quiénes son ginecólogos acá?
bueno, como la mayoría son no ginecólogos, voy a tratar de hacerlo como de una forma fácil. Si en algún momento hago algo o menciono algo que no se entiende, por favor, párenme, díganme, hey, esto no lo entiendo, y lo explicamos bien. La cosa es que comprendan bien todo cómo manejar estas lesiones premalignas. Ok, un poquito de historia. Para entender cómo manejar las cosas hay que empezar con la historia y qué nos pasó desde antes. O sea, el cáncer de cervix siempre ha estado entre nosotros. Lo empezaron a detectar o a descubrir cómo detectarlo, y empezamos en el siglo pasado. Empezó Linselman, él fue el que diseñó el colposcopio, empezó a utilizar lentes Carl Zeiss, los que utilizamos en las cámaras de tomar fotos. Fue cuando se empezó a diseñar el colposcopio y empezó a ver lesiones en el cuello que le parecían diferentes o sospechosas, y empezó a descubrir que estas lesiones pues eran malignas. Después pues, viene Papa Nicolau, y pues ya toma muestras del cuello uterino y desarrolla su tinción y identifica células que son diferentes a las células normales, y empieza ya el tamizaje con el método de Papa Nicolau. Y últimamente pues ya viene Harold Schulhausen, que es en el 83, que pues ya identifica que hay células, hay ADN del virus del papiloma humano en las células que son malignas, y ya se crea la relación entre virus de papiloma y cáncer. Entonces, las lesiones premalignas del cervix pues dan origen al cáncer del cervix. El cáncer del cervix es de las neoplasias malignas más comunes en las mujeres, especialmente en países en desarrollo. Más del 85-90% de las muertes, de los casos de cáncer de cervix está en nuestros países. En países pobres, en vías de desarrollo. En Guatemala es el cáncer número 1, es lo que más se diagnostica, es lo que satura los servicios de oncología, tanto del INCAN, los servicios de radioterapia, es lo más frecuente, el cáncer de cervix. Estos, entre los factores de riesgo, pues está pobreza, está la pobre educación, están múltiples parejas sexuales, está fumar, está una mala nutrición, y todo eso va ligado después a un virus que se llama virus del papiloma. Entonces, pero hay que saber ciertas cosas del cáncer de cervix. ¿Qué hay que saber? Que tiene un largo periodo preinvasivo asintomático. Eso quiere decir que desde que se infecta una mujer hasta que se vuelve un cáncer de cervix pasa mucho tiempo. Mucho tiempo. O sea, pasa en promedio 10 años. O sea, un cáncer de cervix no se desarrolla de la noche a la mañana. Por eso los métodos de tamizaje son muy efectivos. Un método de tamizaje, de screening, es un método que se puede aplicar a una población general, que relativamente es barato y que busca enfermedades que son pre-invasivas, y usualmente estas enfermedades pues son de una larga evolución para que se vuelva algo invasivo. Entonces el cáncer de cervix pues tiene métodos de tamizaje que son muy efectivos. Y cuando detectamos lesiones premalignas pues se pueden tratar antes de que se vuelvan cáncer. Entonces hay que saber estos datos, son importantes. Entonces, cuando ustedes leen, buscan las guías, las recomendaciones, cada cuánto hacerse el Papa Nicolau, me lo hago, a qué edad empiezo, cuándo empiezo, qué hacer, se encuentran miles de recomendaciones, desde las del Colegio Americano que dice hágalo a partir de los 21 años y hágalo cada 2 o 3 años. Lo puede usar con un test de BPH, hasta otras guías que pueden empezar a los 20, a los 30, hacerlos cada 3, cada 5. Otros lugares empiezan a los 30 años, pero todos tienen el cada tantos años, ¿ya? Y eso es lo que le da como que el peso a estos métodos de tamizaje, hacerlo periódicamente. Entonces aquí viene la pregunta: ¿cuántas de ustedes se hacen el Papa Nicolau o la citología periódicamente? Bueno, no os voy a poner a levantar la mano. Pero, o sea, si vemos aquí, si levantara la mano, apuesto que serían poquitas. Y estamos aquí entre médicos. Imagínense las pacientes que son menos educadas, que viven en áreas más marginales,
son menos todavía las que se hacen periódicamente una citología. Entonces, como no se lo hacen periódicamente, es donde la sensibilidad de esta prueba baja. ¿Por qué? Porque la clave para que esto sea efectivo es hacerlo periódicamente. ¿Por qué? Porque nos puede dar falsos negativos que son frecuentes, ¿sí? Quiere decir que probablemente tomó su papá Nicolau, este les da negativo para malignidad y puede ser que ya tenga una lesión ahí. Pero si este año se lo hizo y le salió negativo para malignidad, si se lo hace el próximo, pues probablemente no va a salir negativo para malignidad si tenía esa lesión. Y como tenemos que esa lesión se tarda mucho en volverse cáncer, pues da tiempo a agarrarla, a cacharla, a saber, hey, aquí está, ¿ya? El problema es que, bueno, sí, ya me hice mi papá Nicolau. ¿Cuántas veces? Pues una vez en la vida. No sirve de nada. O sea, no sirve de nada. O sea, mejor no se lo haga porque no sirve de nada. La clave es hacerlo periódicamente. Otra cosa que hay que saber de la citología o del diagnóstico de esto es que el Papa Nicolau, pues ya dijimos, es un método de tamizaje, ¿sí? Es buscar entre todo lo que está acá alguien que puede estar mal, ¿sí? Pero no es un método diagnóstico. O sea, si un Papa Nicolau nos da un resultado, no es un método diagnóstico. Ese resultado, si está normal, nos tiene que decir, hey, búsquele más. Pero no podemos tomar no podemos decir una conducta en base a un resultado de Papa Nicolau. ¿Por qué? Porque el Papa Nicolau es una citología, es solo un raspadito del cuello donde quedan células sueltas en la laminita que le mandamos al patólogo, y el patólogo solo ve esto, ve células normales y células anormales. Pero aquí pues él no nos puede decir más detalles en base a esto, ¿sí? Entonces, en base a las células que ve, pues la terminología de las citologías pues ha cambiado. Cuando empezó con Papa Nicolau era clase 1, 2, 3, 4 y 5, después se volvió displasia leve, moderada, severa, después surgieron los NIC, y ahora pues ya lo que se usa actualmente, lo que llega en la mayoría de reportes que ustedes ven, son ¿cómo se llaman? Las lesiones de alto, de bajo grado, las lesiones de las células atípicas de significado incierto y carcinoma. Esto es lo que actualmente se usa. Entonces, cosas de las que falla el Papa Nicolau, donde podemos tener un Papa Nicolau insatisfactorio. Insatisfactorio quiere decir que el patólogo o el citólogo no nos puede dar un diagnóstico, ¿sí? Esto pasa en el 1% de los casos, y puede pasar porque hay cantidad de células insuficientes. Eso usualmente pasa en pacientes mayores que tienen mucha atrofia, que no logran quedar células suficientes en la minita, o si no tomamos bien la muestra, si hay mucho moco y solo tomamos moco y no llegan células, si hay sangre, si hay menstruación o algo, puede ser un Papa Nicolau insatisfactorio. Inflamación. Recuerden, en casi todas las citologías ustedes van a leer inflamación, ¿ya? Pues no se preocupen. Inflamación quiere decir que el patólogo ve leucocitos ahí. Si ve poquitos, pone ligera. Si ve muchos, pone severa. El problema con la severa es que hay tantos que él no logra, como está tan sucio acá, si hay muchos leucocitos acá, pues él no logra ver bien las células. Entonces le va a poner, mira, hay inflamación severa. ¿Por qué puede haber inflamación severa? Por una infección, ¿ya? Entonces cure la infección y después repítalo. Eso quiere decir inflamación en el Papa Nicolau, ¿sí? O una toma inadecuada de la muestra. Quiere decir que no lo tomamos adecuadamente del exocervix o tomamos una muestra de endocervix, o cuando tomamos la muestra, que esto es muy frecuente, lo adecuado es ponerle la laminita e inmediatamente ponerlo en el medio de fijación, en el alcohol. A veces lo dejamos secar, a veces pasa mucho tiempo, entonces eso hace que las células sufran cambios y el patólogo no pueda darnos un diagnóstico adecuado. Entonces aquí pues la recomendación cuando sale insatisfactorio es repetir en 2 a 4 meses o resolver la causa de lo que está del que sea insatisfactorio. Hay muchas guías. Lo recomendable, dicen, haga citología, también dicen, haga el COTES, haga el test de BPH de una forma de screening. Hay otras recomendaciones que es el IVA, que también es bueno, especialmente en lugares donde no tenemos
muchos recursos, ¿ya? Pero aquí venía que en la parte de las guías está la colposcopía. La colposcopía pues no es un método de tamizaje, no es un método que podamos aplicar a todo el mundo, ¿ya? Es un método de diagnóstico, es un método cuando tenemos algo anormal. Este método, la colposcopía nos ayuda a buscar dónde está la normalidad, a detectarla, a tomar una biopsia, a definirla mejor, pero no es un método de tamizaje. ¿Por qué? Porque entre más colposcopías hagamos, tenemos más tendencias a hacer más procedimientos invasivos, y la recomendación es que no es un método de tamizaje. Entonces, tenemos que el cáncer de cervix, con la detección y tratamiento temprano de las lesiones premalignas, podemos disminuir significativamente el cáncer invasor, que ese es el que mata. Entonces, ahora solo para entender qué es premaligno y qué es invasor y qué no es invasor. De lo que vamos a hablar son de estas, de las lesiones premalignas, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia entre lesión premaligna y lesión maligna? ¿Sí? Todas tienen células anormales. Lo que está acá es el epitelio normal. Digamos que todas aquí, si se viera con adecuado color, pues estos son núcleos azules, y estos son, digamos que estas son las células normales. Las anormales son las que tienen el núcleo más diferente. Las de bajo grado son las que están acá, en la base, cerca de la membrana. Y las que ya son de alto grado son las que ya se van abarcando el espesor de todo, ¿sí? Entonces, cuando un patólogo a ustedes les pone carcinoma invasor, carcinoma infiltrante, ¿ya? Lo que quiere decir es que aquí hay una membrana que se llama membrana basal, y que estas células ya se pasaron esta membrana. Cuando esta membrana se pasa, eso ya se llama cáncer invasivo, ¿ya? Esto es lo que quiere decir invasivo. Cuando en el microscopio el patólogo ve esto, ¿sí? Invasivo no quiere decir que el tumor le está agarrando y así, porque eso es lo que piensan las pacientes. Lo primero que piensan con un tumor invasivo es eso, que el tumor está tomando la vejiga, el recto y todo. No, el tumor invasivo quiere decir que esta célula ya se pasó por acá. Eso quiere decir invasivo. Entonces ahora lo que vamos a hablar son de las preinvasivas. No, todavía no sabemos qué invasivo. Eso es solo para entender los términos, ¿sí? Lo que pone el patólogo o algo que recibimos. Bueno, entonces todas estas lesiones están causadas por el famoso virus de papiloma humano. Hay muchos virus de papiloma humano. Muchos virus de papiloma humano, bueno, son más o menos 140 tipos. Hay unos 40 que les gustan los genitales. De esos que les gustan los genitales, pues están los de alto y los de bajo riesgo. Pero pues como hay tantos virus de papiloma humano, pues hemos visto mujeres, hombres, o niños que tenemos acá. Las verruguitas, esos son virus de papiloma humano. En las manos es muy frecuente ver virus de papiloma humano. En la boca, en los genitales, también es frecuente ver virus de papiloma humano. Entonces es un virus que vive con nosotros. Probablemente todos hemos tenido contacto con virus de papiloma humano. No quiere decir genital, pero en algún momento hemos tenido contacto. Que me sale una verruguita aquí, que me sale, es virus de papiloma humano, ¿ya? Entonces es muy frecuente. Teniendo en cuenta que es muy frecuente, pues ya lo vamos a dividir entre alto y bajo riesgo, ¿sí? Los de alto riesgo son los que causan cáncer. Los de bajo riesgo no causan cáncer. Los de alto riesgo, los que más están relacionados con cáncer, son el 16 y el 18, más o menos el 70%. Los de bajo riesgo no van a causar cáncer, pero causan las verrugas. Son las verrugas feas que se ven ahí abajo, horribles, ¿ya? Entonces esas van a causar verrugas, pero no le van a dar cáncer, ¿ya? Entonces tengamos en cuenta esto. En Guatemala pues no hay estadísticas. Entonces lo que encontré, pues dicen no hay datos. Solo había datos de citologías normales. ¿Qué virus podían estar? Pues también, o sea, de los virus de alto riesgo, de los más frecuentes es el 16. Igual que el resto de mujeres del resto del mundo. O sea, lo que hay de alto riesgo, los más frecuentes es el 16. Eso es el más agresivo. Entonces, hasta el momento sabemos que el virus de papiloma causa cáncer, que está relacionado con el 100% de los casos de cáncer de cervix. Casi todo, o sea, todos los cánceres de cervix prácticamente son causados por virus de papiloma humano, ¿ya? Pero también está relacionado cáncer de pene,
cáncer de vulva, vagina, cáncer de ano, 90%, especialmente en, bueno, por no decir homosexuales, como lo dicen en el libro, es hombres que tienen sexo con hombres. Boca, orofaringe, sí, esto va relacionado con sexo oral, ¿ya? Pero está relacionado con otros tipos de cáncer, ¿sí? ¿Ya? 100%, ¿sí? Entonces digo, bueno, tengo papiloma humano, me va a dar cáncer. No, ¿ya? No. Mucha gente se infecta de virus de papiloma humano, pero muy poquito se vuelven cáncer, ¿ya? Más o menos el 1 al 2%, ¿sí? Entonces, tener una infección por virus de papiloma humano no quiere decir que me va a dar cáncer, ¿sí? Todos los cánceres de cervix están relacionados a virus de papiloma humano, pero no quiere decir que todos los que les da infección con virus de papiloma humano vayan a desarrollar cáncer. ¿Cómo es la transmisión al cervix? Es sexual, ¿ya? Que una toalla, me senté en un baño, que me puse un calzón de otra que no era, que... No, al cervix, o sea, para que llegue al cervix, un pene tiene que llegar y ponerlo ahí, pues, o sea, no puede llegar de otra forma, ¿ya? Entonces, es sexual, por lo menos los que les gustan los genitales, ¿no? Claro, hay uno que es el 16, que pues, sí, es más probable. Si alguien tiene relaciones con uno que tiene un 16, es más probable que se infecte. Entonces, veamos la prevalencia. Y aquí pues es donde viene y donde comprendemos que esto es muy común, ¿sí? Veamos las centroamericanas. Casi todas las de todo el mundo, las más frecuentes son las que están abajo de 30 años. Esas son las que tienen más virus de papiloma, ¿ya? ¿Por qué? Y eso se lo explico a mis pacientes. Porque tengo mi novio, me conozco a cambio, voy, me tengo otro, me conocí en una fiesta, voy, cambio y vengo otro y ya. Ese comportamiento es muy frecuente en las menores de 30 años, ¿ya? Después, pues ya conocen con el que se van a casar, ya tienen una pareja estable, entonces empieza a bajar. Y acá pues está difícil la explicación. ¿Por qué es que sube otra vez? Una explicación que daba es que, bueno, se divorcian y se consiguen otro. Otra explicación, que eso es muy frecuente, que el marido entonces viene y va a agarrar otro virus de otro lado y lo trae a la casa. Esa es otra explicación muy frecuente, ¿ya? Entonces, tenemos que el virus del papiloma humano, lo sigo diciendo, es muy frecuente. 3 de 4 mujeres en algún momento de su vida tienen contacto o infección con el virus del papiloma humano, ¿ya? Quiere decir que 3 de 4 mujeres que están aquí sentadas tienen contacto o tuvieron en algún momento de su vida infección con virus del papiloma humano. No quiere decir que a 3 de 4 les va a dar cáncer, quiere decir que es muy frecuente, es muy frecuente. Entonces, ¿qué pasa? Viene y se infecta con este virus. Este virus pues tiene varias proteínas, pero las que más causan daño son estas, la E6 y la E7. La E6 es la del P53. La del P53 es la que está asociada con la apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada. Entonces, como ya no hay muerte celular programada, pues ya las células anormales pues ya no se mueren. Y la E7 es la que está relacionada con la proteína del retinoblastoma. Esta está asociada con el ciclo celular, con la inmortalización de las células. Entonces quiere decir que la célula normal pues se sigue replicando, ¿ya? Entonces esa es la proteína que está ahí en el virus de papiloma, que está relacionada, que es la que causa esos daños a nivel de la célula, o esos cambios. ¿Cuál es la historia natural? Ya les dije que es muy frecuente, que el 75% de las de aquí ya se infectaron, y ahora me van a decir, chica, me va a dar cáncer. No. Lo que pasa es que viene, se infecta. Pasan semanas o meses. Desarrolla una lesión. Entonces, al desarrollar la lesión, usualmente es un NIC 1, una verruga. Pasan muchos meses.
Viene su sistema inmune, vienen nuestras defensas, nuestra inmunidad mediada por células, desarrolla anticuerpos y el 80 al 90% se cura, se va, se elimina, ¿ya? En un periodo más o menos de 12 a 18 meses, si tienen uno de alto riesgo, ¿ya? Entonces, si de aquí el 75% tuvieron un virus de papiloma, el 90% lo eliminó, ¿ya? ¿Qué pasa? Hay otro 10 a 20% que puede progresar, desarrollar un NIC2 o un NIC3, ¿ya? Pero tengamos en cuenta esto, ¿sí? La mayoría elimina el virus, ¿ya? ¿Qué pasa en las poblaciones? ¿Por qué es un cáncer de pobres, ¿ya? Porque el virus causa el cáncer, ¿sí? Pero pues tenemos una población que se alimenta mal, que cocina con leña, que sus defensas están bajas, pues no tiene la capacidad de responder igual que alguien de acá, ¿ya? Entonces esto es lo que pasa, ¿verdad? Virus infecta, se aclara, pero a veces progresa y puede llegar a invasión. Entonces, tenemos a la paciente que ya desarrolló una lesión. Todas las pacientes deben ser tratadas. ¿Y cuál es el tratamiento adecuado? El tratamiento o lo que vamos a hacer va a depender si es una lesión de bajo grado o si es una lesión de alto grado. ¿Qué hacer con las lesiones de bajo grado? Estas son las más frecuentes. Estas son las que digo, esta le va a salir a cualquiera de las que está acá. Una lesión de bajo grado. Pero tener en cuenta que tiene una regresión significativa y que la progresión es baja, ¿sí? Entonces aquí miramos las estadísticas, ¿sí? Para un NIC1, la probabilidad de que se vuelva un invasor es 1%, es muy bajito, ¿ya? Es muy bajito, ¿ya? De que progrese es 11%, es bajo también. La mayoría va a regresar, casi el 60%, y que persiste más o menos el 30%, ¿ya? Entonces hay que ver las estadísticas. Este es un grupo que agarra, mira qué pasó con esto, ¿ya? Entonces, esa es la historia natural. Y tenemos que tener otra vez en cuenta que de la infección para acá tiene que pasar mucho tiempo, ¿ya? Entonces, ya vemos los estudios, la historia natural. Acá agarraron, en este metaanálisis agarraron 50 estudios que daba un total de casi 28,000 pacientes por 2 años. Y vieron que la progresión a cáncer de una lesión de bajo grado era del 0.15%, es muy bajo, ¿ya? Y la regresión en la mayoría de los casos, ¿ya? Entonces, que si tenemos un NIC1, lo más probable es que regrese, ¿ya? Aquí tenemos otro ejemplo con 17,000 pacientes que la siguieron y vieron que casi el 90% regresa a lo normal, que habíamos dicho. Que el 2.8 puede progresar a NIC3 y que muy pocos, menos del 1%, progresan a un invasor. Otras estadísticas, 80% normal, o sea, aquí vemos y la conclusión es que la mayoría regresa, ¿ya? Entonces, con esos datos, pues queda como descartada la premisa de cuando la mujer va al médico, llega a donde su médico, le dice, mire, usted tiene un NIC1, entonces hay que tratarlo inmediatamente porque esto se le va a volver cáncer, ya. No es cierto, no es cierto, no es cierto, ¿ya? Entonces, entre los tratamientos está el tratamiento conservador, observar o hacer algo, ¿ya? Dentro de los de hacer algo, bueno, vamos a ver primero el conservador. El manejo conservador o expectante, observación, es el manejo de elección en pacientes con NIC1. ¿Por qué? Porque el 90% va a desaparecer, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Hey, sígala, obsérvela, porque lo más probable es que le desaparezca. Eso quiere decir con citología, con colposcopía. Cada 6 meses, tal vez no cada año, cada 6 meses, usted la va siguiendo cada 6 meses por aproximadamente 2 años, ¿ya? En 2 años, si no desaparece, que ese es el promedio, ¿ya? Es porque hay que hacer algo, ¿ya? Pero la mayoría va a desaparecer, ¿ya? ¿Qué riesgos hay del manejo expectante?
que pueda progresar a una lesión de alto grado, ¿ya? Pero si la están siguiendo, pues se van a dar cuenta si progresa a una lesión de alto grado. Que lo hayan diagnosticado mal y que en vez de tener un NIC1 haya tenido un NIC3 ahí escondido, ¿ya? Esos son los riesgos. Pero el mayor riesgo es que la paciente se pierda, ¿ya? Entonces, sí les estoy diciendo manejo expectante, ¿ya? Es importante, pero tienen que saber a quién decirle manejo expectante. Si es una paciente educada, que van a ver que va a seguir su seguimiento, ella es candidata a un manejo expectante. A veces en nuestro país, pues puede cambiar la recomendación de un manejo expectante si tenemos una paciente que vive en un área rural, que sabemos que nunca va a regresar, que no va a llevar tratamiento, que no va a llevar seguimiento, a ella no le ofrezca manejo expectante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no va a regresar, o sea, pues tiene riesgo de que progrese algo más. ¿Ya? Pero a alguien que vemos en nuestra clínica acá, que comprende, pues sí, le podemos ofrecer manejo expectante. Y esto es de que a veces podemos ver una lesión, lástima el color, ¿verdad? Esto es un NIC1, pero adentro podemos encontrar un NIC3, una lesión de otro lado. Entonces, ¿cuándo recomendar tratamiento? ¿Cuándo ya le damos tratamiento a una paciente? ¿Cuándo hacer algo? ¿Ya? Si tenemos una colposcopía no satisfactoria, ¿qué quiere decir? Que no logramos ver completamente la lesión, que se mete dentro del canal, que podemos encontrar algo más. Si tenemos lesiones demasiado grandes o extensas, si después de 18 meses de estar siguiendo nos sale NIC1, 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 quiere decir que esta mujer pues no tiene la inmunidad suficiente para eliminar el virus, o cachó un virus que es demasiado agresivo para que ella lo pueda eliminar. En pacientes mayores de 35 años habría que considerar tratamiento, ¿ya? Es menos frecuente en mayores de 35 años. ¿Pero por qué? Porque esta es igual, o sea, ya pasada cierta edad, ya la inmunidad ya no es igual que las mujeres más jóvenes, ¿sí? Y las que dijimos, que pacientes que no cumplirán con el tratamiento. ¿Qué tratamiento se puede ofrecer? Pues tratamientos ablativos, ¿vale? Por ejemplo, una crioterapia, ¿ya? Lo que no es aceptable, por favor, es tratar con una histerectomía un NIC1, ¿ya? Por favor, no trate con histerectomía un NIC1, ¿ya? Si tiene mioma, si tiene adenomiosis, si tiene otra indicación, pues bueno, haga la histerectomía. Lo que no se vale, y eso sí es un pecado, es pacientes jóvenes de 25 años, 20 y tantos años, que es muy frecuente el NIC1, que solo tienen NIC1 y que no tienen hijos, hacerles una histerectomía por un NIC1. Se van a... No encuentro una palabra, pero van a arruinar la vida de esa mujer. No ha tenido hijos, ¿no? Le quitan por un NIC1 que va a desaparecer solito. Por favor, no le hagan histerectomías a estas mujeres que no tienen hijos, que son jóvenes que van a tener un NIC1, porque es muy frecuente. Síganlas, háganles conservador. ¿Qué pasa con las lesiones de alto grado? Estas pues ya son otro rollo. Estas pues sí ya tienen un riesgo de progresar. Estas sí ya se pueden volver invasor. ¿Ya? Pero vemos que estas, o sea, es menos frecuente. Entonces tenemos acá. El NIC2 pues no es tanto, pero el NIC3 pues sí ya tiene un riesgo del 12% de volverse un cáncer invasor y de persistir casi el 60%. ¿Ya? Entonces, acá el manejo expectante pues no es muy aceptable. Tal vez las que podríamos considerar son las que son muy jóvenes. ¿Ya? Es cuando nos llega un adolescente, una menor de 20 años con un NIC3, es cuando dice uno, bueno, ¿aquí qué pasa? O un NIC2. O las pacientes embarazadas, que decimos, bueno, le hacemos un cono a una embarazada o no se lo hacemos. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque una lesión de bajo grado en una embarazada se puede ver como algo catastrófico. ¿Ya? Entonces, un cono se hace solo si sospechamos mucho que haya una lesión invasora en una embarazada. Esta es una lesión de bajo grado en una embarazada. Y entonces las opciones de tratamiento de lesiones de alto grado pues son las ablativas, ¿ya? Sea cauterizar, crioterapia, biotermia o láser, o las excisionales, que ya son los conos. En efectividad, pues es lo mismo,
no van a curar las dos. Pero pues desde el punto de vista oncológico sí preferimos las excisionales porque nos van a dar un diagnóstico histopatológico. ¿Cuándo considerar una técnica ablativa? ¿Cuándo considerar hacerle crío o algo? Es cuando visualizamos completamente la zona de transformación. ¿Ya? Esa es la zona entre cuando el epitelio se vuelve de escamoso a columnar. Que no haya anormalidades glandulares, eso quiere decir que no existe posibilidad de que se meta el endocervix. Que tenemos evidencia de que no hay invasión. ¿Ya? Que no hay discrepancia entre la citología y la histología. Que no haya tenido un tratamiento previo por un tratamiento ablativo. Y que el LEC, que la parte de adentro, esté negativo. En ellas podemos considerar un tratamiento ablativo en unas lesiones de alto grado. ¿Cuándo es necesaria una excisión? Cuando la colposcopía no es satisfactoria. Quiere decir que no vemos completamente o la lesión, o se mete, o la zona de transformación no la podemos ver bien. Cuando la lesión es muy extensa. Cuando no tenemos como una concordancia, cuando hay discrepancia entre la citología y la histología. Y cuando es recurrente, por ejemplo, ya le dimos un método ablativo y vuelve a salir. O hicimos un cono y volvió a salir. Una colposcopía no satisfactoria es así como esta, que vemos una lesión que se mete dentro del canal y no la logramos ver toda. Aquí puede haber un cáncer invasor. Entonces, ¿en qué consiste un cono? Un cono consiste en quitar la parte del cervix donde está la lesión, la zona de transformación y parte hacia adentro. ¿Qué es importante del cono? Sacarlo en una sola pieza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es cuando el patólogo nos puede dar un buen diagnóstico y vamos a ver que en cáncer es importante una sola pieza. Sacarlo en pedacitos no se vale, o sea, el patólogo no es capaz de volver a unir el rompecabezas y decirnos dónde está cada pedacito. ¿Por qué es importante la una sola pieza? Porque aquí, especialmente en lesiones invasoras, nos pueden dar la profundidad y la extensión. ¿Ya? ¿De qué tamaño puede ser recomendable el cono? Pues cuando hicieron un estudio y vieron que qué tanto invadía o qué tanto profundo se metía las lesiones, vieron que el máximo que lograban era de 5.22 milímetros, teniendo en cuenta las criptas que van así. Entonces, con que lo hagan un cono de profundidad de 6 milímetros, 7 milímetros, pues es suficiente. ¿Qué hacer si ya le hice el cono? Y viene y me dicen, bueno, el margen está positivo. ¿Qué le hago? ¿Le hago histerectomía? ¿La dejo así o la vuelvo a reconizar? Vemos que con márgenes libres siempre hay riesgo de regresar, ¿sí? El riesgo de recurrencia es de más o menos 3 al 12%. Pero si tiene el margen positivo, podemos llegar hasta el 30% de riesgo de recurrencia. Y de enfermedad residual, ya si tenemos un cono positivo y si le hacemos una histerectomía después, pues sí podemos encontrar enfermedad residual muy frecuente, ¿sí? Pero que tengamos márgenes positivos no quiere decir que tengamos que hacer una histerectomía o que tengamos que hacer un cono siempre, ¿sí? Podemos dejarla sin reescisión si vemos completamente la zona de transformación, si no hay evidencia de enfermedad invasiva, si no hay enfermedad glandular o si es menor de 50 años y si tiene apego al seguimiento. Ahí podemos dejar un margen positivo solo para seguimiento, pero lo importante es que tenga buen apego. Otras opciones es reponizar, otras opciones es hacer la histerectomía. Hay otras cosas que van en investigación, en poner vacunas, usar Aldara y esas cosas. Las vacunas, que hay cierta gente que usa las vacunas, no son terapéuticas de estas cosas. ¿Ya? Una vacuna no va a curar una lesión de alto grado, una lesión de bajo grado. Las vacunas no son terapéuticas, las vacunas son para prevención, ¿sí? Pero la vacuna, o sea, si tienen una paciente con lesión, sí se ha visto que disminuye el riesgo de que desarrolle otra lesión, ¿ya? Otra lesión diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la lesión esta fue causada por un 16, y si la vacunamos, pues puede ser que la reacción cruzada y no cache los otros virus, ¿sí? Entonces sí les disminuye su riesgo de recurrencia. Pero no es tratamiento.
Entonces vimos que la histerectomía pues no es como el tratamiento primario, quiere decir como que lo primero que le tenemos que hacer no es una histerectomía. Esto es porque ya vemos más la parte de cáncer, a mí me preocupa más la parte de cáncer. ¿Y qué pasa? Que en la colonización por un NIC, la mayoría de veces vamos a encontrar el NIC, pero muchas veces podemos encontrar un cáncer invasor. Y esta gente también tomó cierto grupo que a ese NIC, sin hacerle cono, su opción fue histerectomía. Y eso, si hay ginecólogos acá, yo creo que a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Metí un NIC para hacer una histerectomía y cuando el patólogo me manda el resultado, ahí en este 26%. Híjole, cáncer, señora. Pero ya le hice una histerectomía que no estuvo bien hecha. Entonces, el problema no son estas. El problema son estas, ¿sí? Entonces, por eso el tratamiento primario debe ser un cono. Y si ya el cono no sale sin enfermedad invasora, pues hagan la histerectomía, reconícenla o déjenla así. Pero no opten por la histerectomía como primer tratamiento por estas pacientes, ¿sí? ¿Ya? ¿Y por qué? Y eso es lo que les digo, ¿no? O sea, el objetivo es asegurarse de que no existe enfermedad invasora. Acá pues es una biopsia con NIC3, un cono que ya salió con invasión. Y lo invasor va a una variedad enorme, ¿sí? ¿Ya? Desde cosas que son así, que no tienen un tumor macroscópico visible, hasta lesiones que sí, pues evidentemente uno pone el espéculo y dice, pues esto es un cáncer. Recordemos otra vez, invasor no quiere decir que le esté comiendo a la par, sino que si el patólogo ve que la membrana basal viene y pum, se metieron esas células. Entonces, en lo invasor, y solo son un par de diapositivas, pueden haber muchas opciones, ¿ya? Desde radioterapia, desde hacer un cono, desde histerectomías radicales o hasta solo hacerle una histerectomía simple, ¿ya? Pero ese dato nos los puede, si tenemos una paciente que no se ve una lesión macroscópica, nos lo puede dar un cono, porque en un cono determinamos la extensión y la profundidad. ¿Y por qué no sirve la extensión y profundidad en una lesión que no tiene un tumor visible? Porque la podemos clasificar como 1A1, 1A2 o 1B1. ¿Y cuál es la diferencia entre eso? Me van a decir, o sea, ¿qué diferencia hay? Que el tratamiento es diferente, ¿ya? Porque 1A1, una lesión que invade poquito, le podemos hacer una histerectomía extrafacial simple, en la que cualquiera podemos hacer con un margen y tiene menos movilidad y con eso está curada. Pero si tenemos un 1A2, tiene que ser una radical, tenemos que hacer linfas, no se diga de un 1B1, ¿no? Y todo lo que pasa de estos ya no es quirúrgico, es quimioterapia y radioterapia. Entonces, ¿qué tiene esto de importante? Que el tratamiento adecuado pues sí tiene impacto en lo que vive la gente, ¿ya? Es toda la presentación, solo para publicidad, los invitamos al Congreso Nacional de Ginecología que se va a desarrollar del 10 al 14 de julio en el Hotel Valsroy. Gracias.